Muy buenas. Hoy vamos a meternos de cabeza en un álbum que sencillamente lo cambió todo. Revolver, de The Beatles. Y para este análisis tan detallado contamos con la increíble guía del blog La Playlist del Yello. De verdad, mil gracias por un trabajo tan alucinante, es un placer compartirlo. Y arrancamos así, sin anestesia, con una afirmación que parece una locura, pero que resume perfectamente la escala del terremoto. En 1966, el pop, tal y como se conocía, murió. The Beatles lo cogieron, lo reventaron y lo resucitaron como algo que nadie, absolutamente nadie, había escuchado jamás. A ver, para entender Revolver hay que ponerse en situación. The Beatles estaban hasta el gorro de las giras, ahogados por la Beatlemanía. Así que tomaron una decisión que lo cambió todo. Se acabó. No más escenarios, se iban a convertir en una banda de estudio. Estaban listos para experimentar, con la cabeza a 1000 por hora por la psicodelia y todo lo nuevo que estaban viviendo. Y es justo aquí donde empieza la auténtica revolución. Porque Revolver no solo cambió la música, cambió la forma de hacer música. Los estudios de EMI, en Abbey Road, dejaron de ser un simple sitio para grabar voces y guitarras. Se convirtieron en su laboratorio, en su patio de recreo, en un instrumento más con el que empezar a jugar. Y para que nos hagamos una idea del nivel de ambición o de locura que manejaban, esta fue la sencilla petición que John Lennon le hizo al productor George Martin. Ni más ni menos. Quería sonar como el Dalai Lama cantando desde lo alto de una montaña. Una idea que en 1966 sonaba ciencia ficción pura y dura. Entonces, ¿cómo lo consiguieron? Pues con ingenio en estado puro. Al ingeniero Geoff Emerick se le encendió la bombilla. A ver, en vez de colgar a Lennon de una cuerda y hacerlo girar, que al parecer fue una opción, se le ocurrió pasar su voz a través de un altavoz Leslie. Es el que usaban los órganos Hammond y su gracia es que el altavoz gira físicamente. ¿El resultado? Esa voz hipnótica, como líquida, que parece que te habla desde otra dimensión. El otro ingrediente secreto del álbum, la otra gran locura, fueron los bucles de cinta, los tape loops. Era una técnica que venía de la música de vanguardia, de la música experimental, y que Paul McCartney abrazó con un entusiasmo increíble. Consistía literalmente en grabar sonidos en trozos de cinta, cortar, pegar los extremos para hacer un bucle y darle al play una y otra vez. Un corta y pega artesanal al que los 4 Beatles se pusieron a jugar en sus propias casas. Lo de esta diapositiva es para alucinar, de verdad. Es que los sonidos que usaron eran una auténtica marcianada. La risa de Paul acelerada hasta que sonaba como una gaviota. Una gaviota. Un acorde de orquesta, un mellotron. Llegaron a tener como 30 bucles distintos y los mezclaron todos a la vez, en directo, subiendo y bajando los faders de la mesa como si estuvieran tocando un sintetizador que todavía no se había inventado. Pero la cosa no se quedó ahí, ni mucho menos. En I'm Only Sleeping, George Harrison grabó uno de los primeros solos de guitarra al revés de la historia. Y ojo que esto no fue un accidente, fue un trabajo de chinos de una paciencia increíble. George Martin le transcribió la melodía, se la escribió al revés en una partitura y Harrison se la tuvo que aprender y tocarla nota por nota para que al darle la vuelta a la cinta sonara perfecta, pero con esa textura rarísima e inolvidable. Y este detalle ilustra a la perfección el esfuerzo casi físico que era todo esto. Geoff Emerick contaba que el técnico Phil McDonald acabó con los brazos reventados. ¿Por qué? De tanto levantar las bobinas de cinta, que pesaban un quintal, darles la vuelta, ponerlas, quitarlas, una y otra vez. Hoy todo eso se hace con un solo clic. Tela marina. Vale, está claro que a nivel de sonido, a nivel de producción, Revolver es un antes y un después. Es innegable. Pero toda esta pirotecnia, todos estos fuegos artificiales sonoros, nos llevan a la pregunta del millón. ¿Y las canciones? ¿Estaban a la altura de los experimentos? ¿O el sonido se acabó comiendo la composición? De acuerdo, vamos a darle una vuelta de tuerca. Vamos a lanzar una pregunta un poco provocadora, basada en una perspectiva crítica que también se recoge en el análisis. ¿Y si, debajo de toda esa innovación, Revolver fuera uno de los discos más sobrevalorados de la historia? Toma ya. Bueno, esta visión, que viene del canal Art Zoom, propone un ejercicio muy interesante. ¿Qué pasa si le quitamos a Revolver toda la capa de producción revolucionaria? ¿Qué nos queda a nivel de pura canción? Su argumento es que muchos temas funcionan más como un escaparate para presumir de trucos de estudio que como composiciones realmente redondas. Y esta tabla lo visualiza perfectamente. En un lado tendríamos joyas de la composición pura, canciones como Eleanor Rigby o For No One, que son obras maestras se miren por donde se miren. Y en el otro, pues temas que, según esta crítica, son más bien pretextos para experimentar. El viaje a la India de Love You Too o esa canción tan deliberadamente infantil que es Yellow Submarine. Pero es que incluso en los temas más potentes había una tensión interna brutal. Taxman es una canción de George Harrison, una queja súper directa contra los impuestos. Pero, ¿y ese solo de guitarra? ¿Ese solo salvaje, psicodélico, con esos toques indios? Pues no lo tocó él,
Se lo pidió a Paul McCartney, que al parecer lo clavó en un par de tomas. Esto nos da una idea de la dinámica tan increíblemente compleja que había dentro de la banda. ¿Y de dónde venía todo ese cabreo de Harrison? Pues la respuesta está en este número, un 95%. Un 95%. Ese era el superimpuesto que el gobierno británico les metía a las rentas más altas, como las suyas. Una auténtica barbaridad que inspiró directamente la letra «Hay una para ti, 19 para mí». Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Obra maestra intocable o experimento un poco sobrevalorado? Pues a lo mejor la verdadera genialidad de Revolver está precisamente ahí, en ese debate, en esa tensión constante entre la melodía pop perfecta y esa necesidad casi animal de romper las reglas para inventar el futuro. En cualquier caso, el debate es una cosa, pero el legado es otra, y el legado es sencillamente incalculable. Revolver no solo popularizó el rock psicodélico y abrió la puerta a grupos como Tame Impala. Esos tape loops, esos bucles de cinta, son, vamos a decirlo claro, los abuelos del sampling. Sin ellos, el hip hop o la electrónica de grupos como The Avalanche sonarían distinto. Y esa idea de usar el estudio como un lienzo es la filosofía de Radiohead o de Billie Eilish. Demostró que el pop podía ser arte, con mayúsculas. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que se queda flotando en el aire. Al final, ¿qué tiene más valor? ¿La canción perfecta, la melodía redonda, o el sonido que le da la vuelta a todo y cambia el mundo para siempre? Revolver nos obliga a hacernos esa pregunta cada vez que le damos al play. Y con esa pregunta en el aire lo dejamos. Para quien quiera seguir buceando en análisis musicales tan profundos y tan bien hechos como este, la recomendación es clarísima. No dejéis de visitar el blog La Playlist del Yello. De verdad, merece muchísimo la pena. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.